Voy a explicar este ejercicio de semáforos que estaba en el parcial. Vamos a ver además vamos a ver primero cuál es la idea de qué es lo que había que resolver, después vamos a ver una posible solución y los errores que hemos visto que han cometido. La idea de este ejercicio era que teníamos un micro con capacidad para 50 personas y teníamos muchos clientes, mucho más que 50, que lo que intentaban era comprar justamente un boleto, un pasaje para este micro. ¿Bien? Hay un único vendedor que es el encargado de vender. El vendedor tiene que atender a todos los clientes. ¿Bien? A los 50 primeros obviamente le va a poder vender un pasaje, le indicará cuál es el número de asiento. Al resto de los clientes tendrá que atenderlo igual para decirle que justamente no hay más pasaje. Pero igual lo tiene que atender, no es que no atiende más y se quedan los procesos bloqueados. ¿Bien? Lo atiende y le tendrá que decir que no hay más pasaje. Cada cliente lo que hace es, al llegar, intenta comprar un pasaje, obviamente serán atendidos por el vendedor de acuerdo al orden en que van llegando, o sea, tendrán que formar una fila para ser atendidos por el vendedor. Después que el vendedor lo atiende, si lograron comprar un pasaje, o sea, si había todavía y le dieron un número de asiento, lo que tiene que hacer es dirigirse al micro y subir. ¿Bien? Si no logró que le vendieran el pasaje porque no había más, entonces tendrá que retirarse sin, obviamente, subir al micro. Por otro lado tenemos el micro, que lo que tenía que hacer era esperar a que los 50 pasajeros suban y bueno, luego ahí partía, digamos, el viaje, empezaba el viaje. Hasta ahí llegaba el ejercicio, no es que había que simular mucho más que eso. ¿Bien? Pero entonces acá tenemos claramente dividido el problema en dos partes. Una cosa es la atención de los clientes por parte del vendedor, ¿bien? Que lo tienen que hacer en forma ordenada de acuerdo al orden que llegaron, y otra cosa posterior es aquellos 50 que lograron comprar el pasaje, esos 50 tendrán que interactuar con el micro para armar una especie de barrera ahí, donde todos los clientes tienen que haber subido al micro para que el micro inicie en realidad el viaje. Lo que vamos a ver primero obviamente es los procesos que vamos a tener. Obviamente que vamos a tener a los clientes, por supuesto que vamos a tener al vendedor, que van a ser en ambos casos procesos, y además tenemos el proceso micro, ¿bien? Porque el micro tiene que hacer alguna función que es justamente esperar a que todos lleguen y luego partir, o lo que sería hacer el viaje. Bien. Acá tenemos, vamos a empezar con el proceso micro, el vendedor y los distintos procesos clientes. En la parte superior tenemos los semáforos que vamos a utilizar y vamos a ver cuál sería la idea de cómo resolverlo. Lo primero de todo es la interacción entre el cliente con el vendedor para que le logren o para que sea atendido para ver si pueden comprar un pasaje o no. Bien. En este caso, el cliente sí o sí se debe poner en una cola para respetar el orden, bien, y para ir almacenándose todos los clientes que que están intentando comprar un pasaje. Bien. Para eso usamos una cola, bien, que por supuesto esa cola tiene que ser utilizada con exclusión mutua, no puede haber dos procesos, cliente, vendedor o quien sea, que estén accediendo al mismo tiempo para hacer push y o pop, bien, sí o sí tienen que trabajar de forma exclusiva con esa cola. Por lo tanto, tenemos que trabajarla dentro de una sección crítica dada por el semáforo mutex cola. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que hace el cliente? Entonces, accede a la sección crítica para manejar la cola y se inserta al final de esa fila que se estaba formando. ¿Bien? Libera la sección crítica para que otro pueda acceder a ella y lo importante es que una vez que se encoló, de alguna manera a través del semáforo hay cliente, avise, que lo estamos usando como un semáforo de señalización, avise que, al vendedor, que hay un cliente más en esa cola. ¿Bien? ¿Para qué es eso? Para que el vendedor no tenga que estar consultando si la cola está vacía o no cuando intenta sacar un cliente para ser atendido. ¿Bien? Si el vendedor tiene que estar chequeando si hay algo en la cola o no, y en base a eso saca y atiende a una persona o no, estaríamos haciendo busy waiting y eso recuerden que está prohibido cuando hablamos de memoria compartida. ¿Bien? Entonces ese ya es uno de los primeros errores que ya estamos mencionando que es un error fundamental. Entonces usamos el semáforo ve al cliente. Lo importante también de ese semáforo, de ese ve en particular que hacemos, es que siempre hay que hacerlo después de haber hecho la inserción del elemento en la cola. No podemos hacer el ve al cliente antes de que hagamos el push, porque si no podríamos estar despertando
y fuera de la sección crítica, ¿no? Antes del PMute Escola. Porque podríamos estar despertando al vendedor diciéndole que hay alguien más en la cola, podría ser el que el vendedor le gane el acceso a la sección crítica al cliente, ¿bien? E intenta hacer el pop antes que el cliente realmente haya hecho el push, ¿bien? Entonces primero el cliente pone su identificador en la cola y una vez que está seguro de que el elemento está ahí, recién ahí avisa al vendedor de que hay alguien más esperando en esa cola, ¿bien? Con esto evitamos obviamente el busy waiting del lado del vendedor, o que directamente haga el pop sin que haya nada en la cola y genere un error. Bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora del lado del vendedor? Bien. Va a tener que atender a los C clientes, bien, que estaban esperando. Sabemos que únicamente va a atender esos C clientes y termina, no necesita hacer más nada. Bien, por eso en este caso pusimos un for. Antes de hacer el pop de la cola, como dijimos antes, tengo que estar seguro, tiene que demorarse el vendedor hasta estar seguro de que haya al menos un elemento en esa cola. Como lo hacíamos a través justamente de un P sobre el semáforo hay cliente. ¿Bien? Entonces, cuando un cliente me avisó a través de ese semáforo que hay algo en la cola, accedo con exclusión mutua a la cola para hacer el pop y sacar el primer elemento, el primer cliente que esté esperando en esa fila. ¿Bien? Libero la sección crítica, obviamente, para que otros puedan seguir encolándose mientras atiendo al pasajero. Eso, recuerden, es importante. Mientras el vendedor está atendiendo a alguien, la exclusión mutua sobre mutex tiene que estar libre, porque cualquier otra persona debería poder encolarse. Si no, no se va a estar respetando el orden porque se van a amontonar y cuando el vendedor terminó de venderle el pasaje al cliente, ahí todos se van a pelear para ver quién es el que entra primero a la cola. Bien, entonces debería, antes de atender a la persona, liberar esa sección crítica. ¿Qué es lo que hace una vez que sacó a uno de los clientes de esa cola? Bueno, si todavía tiene pasajes, bien, si la cantidad de pasajes es menor que 50, la cantidad cant es una variable local, no tiene por qué ser compartida porque lo único que la utiliza es el proceso vendedor. Entonces, si cant es menor que 50, que significa que es la cantidad de pasajes que ya vendió, entonces lo que hace es incrementar en 1, bien, en la posición del vector pasaje, que es donde va a estar indicado cuál es el número de asiento que se le dio a cada cliente. En la posición del cliente que acaba de sacar de la cola, va a poner el número de asiento que le es asignado. Bien. En principio estaba todo inicializado con 0, cosa de que si el cliente después ve que le llegó un 0 es porque no se le pudo asignar ningún asiento, por lo tanto no se le vendió el pasaje. Bien. Ese if que está ahí se puede... no es necesario, digamos, utilizar la variable cant y se podría reducir utilizando directamente la variable i para ver si es menor que 50 o no. ¿Bien? La hicimos así con cant y todo como para que quede más claro qué es lo que se está haciendo. ¿Bien? Esa es la parte de la venta del pasaje. ¿Bien? Si no se lo pudo vender, o sea, si cantidad era mayor, o en este caso si fuese igual a 50, o sea, ya se vendieron todos los pasajes, entonces el número de asiento o el número de pasaje de ese cliente en su posición del vector pasaje va a quedar con el valor 0. Una vez que se terminó de atender al cliente con identificador IDC, lo que hacemos es avisarle que ya fue atendido para que pueda ir y fijarse a ver si se le vendió un pasaje o no. Bien, eso lo hacemos justamente a través del semáforo privado atendido en la posición correspondiente a ese usuario, ese cliente en particular. Bien. ¿Qué es lo que hacemos del lado del cliente? Entonces, después de que ya se puso en la fila. Bien. Se había puesto en la fila, se queda esperando justamente en este semáforo que mencionamos recién privado, atendido en la posición de su identificador, se queda esperando a que el vendedor le diga que terminó de atenderlo y que puede acceder a ver si le vendió o no un pasaje. Una vez que logra pasar eso, se fija cuál es el valor de su posición en el vector pasaje para ver si le vendieron o no un lugar en el micro. Si ese valor es mayor que 0, significa que sí logró comprar un pasaje, por lo tanto lo que hace es avisarle al micro de que subió. ¿Bien? El B subió cliente significa justamente que el cliente acaba de subir al micro y le está avisando de alguna manera a este proceso que ya llegó. ¿Bien?
Ahí termina en este caso el proceso cliente porque no había que representar más en el programa, ¿bien? No había que esperar que termine el viaje ni nada por el estilo, era hasta que subían al micro. ¿Qué es lo que hace en este caso el micro? El micro lo que tiene que hacer, al fin y al cabo, es esperar a que suban los 50 clientes a los cuales se le vendió el pasaje, ¿bien? Tendrá que esperar a que cada uno de esos 50 clientes ejecuten el B subió cliente y de esa manera, ¿bien? Una vez que logra pasar esos 50p en el lado del micro, significa que ya están los 50 clientes que compraron pasaje arriba del micro, entonces podrá comenzar el viaje o hacer el viaje. ¿Bien? Esa es la idea de este ejercicio. Como dije al principio, lo que había que representar acá era hasta que todos los 50 clientes logran subir al micro. Ahí terminaba el programa. ¿Bien? No es que había que representar ni el viaje, ni la bajada, ni nada por el estilo. Los principales errores que se cometieron acá es, bueno, obviamente no utilizar el semáforo de señalización hay cliente, generando de esta manera que el vendedor tenga que preguntar si estaba vacío o no la cola antes de hacer el pop, o hacer el pop sin siquiera saber si estaba vacía y generar en ese caso un error. En el primer caso, en el caso de consultar por si había algo o no, generaba busy waiting, que está prohibido en memoria compartida. Otra de las cosas que hemos visto es que, esto es más de denunciado, que el micro no esperaba a que los 50 clientes le avisen que subieron al micro, sino que en el momento en que el vendedor terminó de vender el pasaje 50, bien, el último pasaje, entonces el micro ya partía. Bien, digamos, supongamos que la variable sacant que está declarada en el vendedor fuese una variable compartida, bueno, como que cuando ahí llegó a 50 ya el micro puede salir. Bien, esa es la idea, que no era la idea que se pedía justamente en el enunciado de este ejercicio. Bien. Otro de los errores, que también es muy frecuente, es que en vez de utilizar un vector de semáforos atendido, bien, de semáforos privados, uno para cada uno de los clientes, donde esperan a que el vendedor le avise que ya terminó de atenderlo y que le dejó su resultado, utilizaban un solo semáforo atendido, donde todos los procesos se duermen en él, o sea, todos los procesos hacen el P sobre el mismo semáforo. De esa manera, cuando el vendedor termina de atender a un determinado cliente y pone en su posición del vector pasaje el número de asiento, bien, o el resultado al fin y al cabo de la atención, en realidad cuando despertamos a cualquiera. Entonces cualquiera de los que estaba dormido esperando un resultado puede acceder e intentar buscar el resultado en su posición del vector, que probablemente no se le haya asignado aún porque aún en realidad no fue atendido. Bien. Esos son los errores que cometieron más frecuentemente. Después algunos otros como que en el caso del micro hace un solo P porque se olvidaron de ponerlo dentro de un iterador y cosas por el estilo.